también coincido que es necesario llegar a un sistema nuevo de economía. Creo que el capitalismo no va a terminar de caerse ahora para poder darnos el gusto de hacerle así y terminar de tirarlo nosotros, todos los seres humanos del mundo, para terminar de empujarlo, pero definitivamente está herido de muerte realmente después de esta crisis, que en realidad, como explicaba hoy también Héctor, no es solamente una crisis financiera, sino que es producto de la acumulación de capital, de las ganancias que se terminan yendo del circuito financiero, y es un mal del capitalismo en sí, no solamente del capitalismo financiero. Yendo al tema latinoamericano, como se decía antes, todo este tema de la integración latinoamericana es de vieja data, por lo menos en las buenas intenciones, ya a partir de las independencias de nuestros países, el proyecto bolivariano, estaba, digamos, en la idea de los latinoamericanos esta unidad que debería haber sido fácil y rápida, en el sentido que un continente que prácticamente, salvo Brasil, tiene el mismo idioma, que tiene, digamos, la misma antigüedad en sus independencias, debería ser más sencillo quizás que lleve el proceso de integración que lo que llevó la Unión Europea. Pero bueno, a veces los poderes externos han hecho que no se pueda llegar a eso rápidamente. Durante mucho tiempo, desde esa época de la independencia hasta la Segunda Guerra Mundial, prácticamente las oligarquías nacionales miraban para Europa, no les interesaba mucho la integración y tampoco les convenía por sus intereses. Recién, a partir de finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando surge la CEPAL, empieza a surgir la idea de sustituir importaciones, la idea del desarrollo en las economías latinoamericanas. Recién ahí empieza a verse las ideas de integración que fueron a los tropezones. En la década del 70 tropezaban con los gobiernos autoritarios que había en esa época en nuestro continente. En la década del 80 las restricciones que cada país tenía después de la crisis de la deuda externa, donde tenían que hacer ajustes y vigilar mucho su balanza comercial por el tema de tener que estar haciendo continuamente caja para poder pagar los intereses de la deuda. Y en la década de los 90, si bien comienza una apertura, pero claro, comienza una apertura al estilo globalización, al estilo neoliberal, o sea, una apertura en función de la libertad para los capitales, la libertad para las finanzas y el sometimiento para la gente, que tuvo que empezar a tratar de emigrar de un lado a otro para conseguir trabajo, y obviamente no había la misma libertad para la gente que para los capitales. En toda esa historia, por suerte, tuvo después de los 90 un siglo XXI que arranca con un proceso bastante interesante en toda Latinoamérica, sobre todo, donde muchos de nuestros países van teniendo gobiernos más progresistas, algunos más, otros menos, pero lo importante es que la gente está buscando otra cosa, y como decíamos el otro día en la inauguración de este foro, también más al norte de Latinoamérica pareciera ser que la gente está buscando otra cosa, y más allá de que cubran, ¿no?, las expectativas del nuevo presidente de Estados Unidos, lo que sí es importante es que la gente empiece a pensar de otro modo por aquellas regiones. Todo este proceso de los últimos años nos ha llevado a que nuestros gobiernos latinoamericanos, la mayoría, hayan decretado el fin del neoliberalismo ya en la mayor parte de Latinoamérica, con lo cual se decretó el fin de ese proyecto de integración, que no era de integración, sino de integración en función de las multinacionales, que era el ALCA. Y luego de decirle que no al ALCA, simultáneamente fue procesando la idea de otra alternativa, como es hoy el ALBA, o como también pasó a ser el Mercosur, en la medida que fue modificando ese estigma neoliberal que tenía, esa impronta neoliberal, y tratando de ir modificándolo con un tinte un poco más progresista. De todos modos, falta mucho por hacer. La integración, que mucho tiempo se ha visto como simplemente como un mercado común, en función del comercio, en función de las finanzas, en función de los intereses de las empresas, tiene que pasar a ser una real integración que tiene que ver con preocupaciones por lo social, preocupaciones por generar trabajo, no competir salvajemente entre países para sacarse el trabajo los unos a los otros. Y hemos visto que las alternativas que hoy se están planteando se acercan bastante a lo que en algún momento los humanistas hemos planteado.